Ahora estamos viendo que la danza cristiana tiene un propósito y eso es lo que la diferencia de cualquier otra danza que podamos encontrar en el mundo. Esta danza tiene el propósito de adorar a Dios, de servirlo, de exaltarlo. Y cuando nosotros practicamos la danza con el fin de adorar a Dios, entonces se conecta nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Estamos ejecutando una adoración no solo de palabras, no solo de concentrarnos en Dios, sino que también lo estamos adorando con nuestro cuerpo, con nuestras extremidades, con nuestras piernas, moviéndonos para exaltarlo. Y ahora, sabemos desde la Biblia que Jesús constituyó 5 ministerios, ¿no? Y ahora es que la danza no entra dentro de estos 5 ministerios que sabemos que son el apostolado, el evangelista, también está el maestro, el profeta y el pastor. Esos son los 5 ministerios que constituyó Cristo. Y entonces, ¿por qué nosotros llamamos a esta danza como un ministerio, el ministerio de danza? Esto lo hacemos propiamente por lo que nos indica el nombre. La palabra ministerio significa servir. La palabra ministro también significa servidor. Y entonces cuando nosotros analizamos esta palabra ministerio, si la buscamos, vamos a encontrar que es un trabajo o un oficio al que Dios nos ha llamado, o que es algo que el Señor ha dispuesto para ciertas personas. Entonces es por eso que nosotros podemos considerar que la danza es un ministerio, porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. Y todos estos servicios y todos estos trabajos que Dios dispone para cada persona, lo hace para la edificación de su iglesia. Nosotros, ¿cómo vamos a edificar a la iglesia? A través de hacer una danza con entendimiento, de saber que cuando nosotros danzamos, que cuando nosotros alabamos, el Señor habita en medio de esa alabanza y que el Señor se glorifica en esa alabanza. Y si nosotros lo hacemos con fundamento en su palabra, entonces el Señor se va a agradar de nosotros y a través de nuestras acciones podremos activar el poder que Dios ha dispuesto en cada uno de sus servidores y entonces podremos ver que hay sanidades, que hay restauración dentro de nuestra iglesia, que hay unión, que también a través de este servicio nosotros podemos hacer guerra espiritual y muchos otros aspectos que vamos a seguir viendo en otras sesiones, ¿sale? Pero entonces es por eso que nosotros podemos considerar a la danza como un ministerio, porque nosotros estamos haciéndola con un propósito y el propósito es servir a Dios y a través de nuestro servicio el Señor va a edificar a su iglesia, porque a lo mejor alguien viene triste pero ve a una persona en la danza que está gozosa y entonces nuestra danza le va a comunicar que si Dios puso gozo en nosotros, si Dios puso gozo en mí, entonces también puede poner gozo en esa persona. Que si el Señor me ha salvado a mí, entonces también puede salvar a esa otra persona. Que si Dios está usándome, entonces también puede usar esa a otra persona. Y entonces ahí vemos ese propósito que Dios ha instituido. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, vamos a avanzar.
Nomás que quiera la compu porque se trabó allá. Entonces, aquí tenemos la historia de la danza cristiana, ¿vale? Esta danza cristiana comienza cuando Dios le habla a Faraón. Aquí son los tiempos de Moisés, cuando Moisés ya está obedeciendo al llamado que Dios le ha dado y entonces ya empieza a actuar, ¿no? Para que su pueblo posteriormente sea liberado. Dice la palabra en Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y entonces aquí entendemos que Dios estaba llamando a su pueblo a que celebraran, a que festejaran, a que dieran voces de júbilo, a que se alegraran, que es propiamente lo que nosotros hacemos en la danza. Y ahora vamos a resumir un poquito esta historia. Sabemos que en un principio Faraón se niega, les contesta a Moisés y a Aarón: ¿y quién es Jehová para decirme que deje libre a su pueblo, no? Y entonces no hace caso de lo que Dios le ha mandado a decir. Y entonces, pues como no obedece, como no se humilla, como no reconoce a Dios, 10 plagas después es que Dios libera a su pueblo. Y entonces, de ahí viene el siguiente punto de esta historia, que es cuando el pueblo de Israel por fin es liberado, pone en práctica lo que el Señor le ordenó. Y aquí son 10 capítulos después en la Biblia que nos dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Este ya es el próximo versículo, el 21. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, aquí está la cita bíblica. Y entonces aquí tenemos un punto muy, muy importante. Aquí nos dice que María era una profetisa, o sea que ella tenía el don de profeta, ¿no? El don de profecía. Lo que entendemos por un profeta es una persona a la que Dios le ha dado el don de comunicar directamente su palabra. Entonces, los profetas tienen una comunión muy grande con Dios, tienen un entendimiento muy grande de lo que Dios les revela, ¿no? A los profetas les son reveladas cosas que al resto del pueblo de Dios no les son reveladas, ¿no? Y esa es su tarea. Y entonces aquí nos dice, ¿no? Que María era una profetisa. Y entonces ella toma un pandero en su mano y sale a danzar. Entonces lo que entendemos aquí es que esta danza que María hace, esta acción de tomar el pandero, de salir a danzar, de celebrar la victoria que Dios les ha dado porque los liberó de Egipto, ella lo hace porque seguramente Dios lo pone en su corazón, porque a través de ese don profético, ella es llamada a actuar de cierta manera. Estamos seguros, conforme a lo que la palabra dice, que si nosotros permanecemos en el Señor, entonces Él nos delimita, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y cuánto y más a los profetas, ¿no? Entendemos que un profeta es alguien que actúa
o que habla conforme a lo que el Señor ha establecido. Y entonces María, conforme a lo que Dios estableció en su corazón y estableció en su entendimiento en ese momento que los liberó de Egipto, ella actuó en consecuencia y danzó y tomó un pandero para celebrar lo que Dios había hecho, ¿vale? Entonces ahí tenemos un fundamento bíblico de esta danza. Luego, tenemos este otro versículo. El rey David danzaba en cada ocasión que aquí hay un error, que Jehová le otorgaba una victoria. Ven ahí, después lo corregimos. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Esta cita es de 2 de Samuel 6:14, ¿vale? Y bueno, les voy a dar un poquito de contexto. En esta historia, este pasaje nos habla de una de tantas peleas entre el pueblo de Dios y los filisteos. Y en esta ocasión los filisteos roban el arca del pacto, ¿no? Y entonces David está celebrando porque ya vencieron a los filisteos y entonces ya recuperaron el arca. Y además de esto, Dios ya ha dispuesto bendecir una casa para que ahí se guarde el arca que han recuperado. Y entonces aquí nos dice lo que hizo David, ¿no? Y entendemos una de las características o algunas de las características que debe tener nuestra danza. Nosotros debemos danzar con todas nuestras fuerzas, ¿no? Así como lo hizo David. Debemos danzar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, porque recordemos que lo hacemos para Dios, que tenemos que rendirle nuestra mejor adoración a Dios. Y eso incluye que brindemos todas nuestras fuerzas y nuestras energías. Y luego aquí dice, y estaba David vestido con un efod de lino. O sea, que si nosotros estamos en esto, también tenemos que adecuar nuestro vestuario, ¿no? También tenemos que disponer algo especial para Dios, algo que distinga esto que nosotros estamos haciendo de lo que se ve en cualquier otro lugar. Después nos dice la Biblia que los que conducían el arca de Jehová lo hacían con júbilo. O sea que nosotros tenemos que ministrar la danza y cualquier otro servicio al que estemos llamados con júbilo, con mucho gozo. Y aquí nos dice con sonido de trompeta. Todas estas características que vemos acá, nos indican que tenemos que celebrar, que tenemos que estar alegres, que tenemos que estar gozosos para que el Señor se agrade de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y bueno, eso es un poquito de lo que podemos encontrar, de cómo inicia la danza en la historia bíblica. Posteriormente también es posible que encontremos algunos otros pasajes en los que se hable de la danza, por ahí en Isaías, sí es en Isaías, donde nos dice, tú has cambiado mi lamento en baile, ¿no? No, me parece que también es en un salmo. Pero bueno, está en la palabra, ¿no? Que tú has cambiado mi lamento en baile. Y otros
otros versículos, ¿no? También lo encontramos mucho en los salmos, ¿no? Alabadle con pandero y danza y otras citas. Y tenemos que actualmente la danza se practica en las iglesias para adorar a Dios. Ay, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. ¿Todo bien? Todo bien. Hecho. Entonces vamos a Giselle, seguir después lo avanzando. que acabamos de ver, después me lo vas a mandar, ¿verdad? Sí. Ah, Sí, bueno, sí. porque ya no lo terminé de copiar. Sí. Itzel, Mande. ¿me escuchas? Sí. Oye, tengo unos apuntes donde tengo lo que son los colores de la danza, el pandero, cómo se, o sea, ya los tenía, bueno, ya estaba estudiando antes. Uh-huh. Y todo lo que significa, bueno, en los versículos donde viene, por ejemplo, en Salmo 154, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, o sea, todos los versículos. Y tengo otros donde vienen los símbolos, bueno, lo que significan los colores en las vestimentas también. Uh-huh. Y bueno, es que he estado viendo así unas cositas de lo de la danza, y ahorita que empiezas con esto dije, bueno, haz de cuenta que ya lo había escuchado, ¿no? Porque Sí, ya muy bien. le había dado unos apuntes que tenía ahorita que estábamos sin iglesia, estaba Ajá. viendo y lo tenía ahí apuntado. Pero Qué por bueno. si gustan también, darles también unas hojas de lo que yo encontré sobre los colores y sobre el pandero. Está muy bien. También posteriormente vamos a trabajar eso, pero si usted gusta, igual lo puede proporcionar sin ningún problema. Y bueno, también es que esa cuestión de los colores de la vestimenta y demás, pues usualmente también dependen de cada ministerio, ¿no? Y pues eso es algo que cada ministerio va estableciendo, y entonces también por ahí podría haber como algunas informaciones diferentes. Pero sí, si usted gusta compartirla, adelante. Ahí No, bueno, también yo lo la decía porque recibimos. como lo estaba viendo sobre lo de la danza y todo eso, y me salió también todo lo de los colores, el pandero, todo eso, por eso yo los tengo, pero no hay problema. Yo sigo con lo que tú me Sí, dices. no, adelante, si tiene cómo compartirlo, está bien, lo recibimos. ¿Va? Sí, Y gracias. ahora, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Lo que hemos visto. Bien, No, ninguna. ahora vamos a ver qué pasa con la distorsión de la danza, ¿no? Entendemos que ahora, como veíamos en la diapositiva anterior, que la danza, el Ministerio de Danza, se practica en las iglesias, ¿no? Pero igual y no tiene mucho tiempo, porque todo el tema de la danza está distorsionado. Y esto tiene que ver con civilizaciones antiguas, ¿no? Con las primeras civilizaciones humanas, con los inicios de la historia humana. Y entonces todo este tema ha sido distorsionado, y es por eso que muchas iglesias lo tachan, ¿no? Que muchas personas dicen que esto no es bíblico, ¿no? Que esto no proviene de Dios. Y ahora vamos a ver por qué es que se ha dicho esto. Y entendemos que la danza se ha distorsionado porque muchas personas han danzado sin conocimiento de Dios. Tenemos, por ejemplo, las civilizaciones, ¿no? Las primeras civilizaciones de las que les hablaba, ¿no? Todas estas
estas civilizaciones, todas estas primeras comunidades humanas practicaban la danza sin conocer a Dios. También hacían una danza sin entendimiento, no tenían idea de lo que estaban haciendo, solamente se movían porque querían, ¿no? Todas estas civilizaciones hacían una danza a otros dioses, no danzaban para el verdadero y único Dios que es Jehová. Todas estas personas danzaban motivadas por creencias paganas, ¿no? Entendemos que las creencias paganas pues son todas aquellas que no provienen de Dios, que no le agradan a Él, ¿no? Y al contrario, que lo ofenden. Entonces, tenemos ejemplos de que los humanos de tiempos anteriores acostumbraban danzar, por ejemplo, a los elementos, ¿no? Que danzaban a la lluvia, que danzaban a la tierra, que danzaban al fuego. Y bueno, también muchos otros. También tenemos aquí ejemplos de culturas prehispánicas, ¿no? De aquí de México. Y también danzaban a los fenómenos naturales, danzaban a las cosechas, danzaban, como aquí nos dice, a otros dioses, ¿no? Que al dios de la lluvia, que al dios del sol, que a cualquier otro dios, ¿no? Que ellos mismos se habían formado, ¿no? Y también estas personas danzaban porque tenían creencias, ¿no? Creencias que no agradaban a Dios y por eso son consideradas paganas, ¿no? Y bueno, esto no está muy alejado de la realidad, ¿no? Igual muchas personas danzan hasta la olla de los tamales, ¿no? Que para que queden buenos. Y entonces tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y es por eso que muchas personas, al ver todo esto, al ver de dónde sale también la historia de la danza, no como tal la danza cristiana, sino al ver que muchas personas, que muchas culturas han danzado sin el fin de agradar a Dios, es que ahora lo tachan, ¿no? Y es que ahora lo prohíben y procuran a lo mejor no practicarlo dentro de todas las iglesias. Pero, pues, perdón, es mucho de lo que puede pasar con cualquier otro tema, ¿no? Sabemos que estamos en el mundo y sabemos que todas las cosas, todas las actividades a las que nosotros tenemos acceso, nosotros siendo hijos de Dios, nosotros teniendo el conocimiento de Dios, a lo que nosotros tenemos acceso, también otras personas tienen acceso. Y todas esas personas, pues no propiamente tienen el conocimiento de Dios y son las que distorsionan todas las cosas que vemos, ¿no? Y por ejemplo, ahí también entra la danza. Y bueno, la Biblia nos dice que tenemos que escudriñarlo todo, ¿no? Dice la palabra, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Y entonces, si nosotros podemos encontrar algo bueno en esto, que es lo que la Biblia nos marca en los versículos que están dentro de su palabra, entonces quedémonos con eso, quedémonos con la enseñanza que obtenemos de esos pasajes, de esos versículos, de esas personas que Dios ha usado para nosotros hacer algo que le agrade a Dios y que no esté distorsionado. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Bien. Vamos a seguir ya un poquito más rápido. Ya nada más nos queda este punto, la danza en la Biblia. ¿Vale?
Estos son algunos versículos en los que encontramos que se trata la danza, ¿no? Aquí tenemos Éxodo 15, 20 al 21, que es lo que ya vimos de cuando Dios libera a su pueblo de Egipto. Luego tenemos también en Jueces 11:34, que es cuando la hija de Jefté sale a recibirlo con danzas, con pandero, porque ahí Dios había liberado a su pueblo de los amaonitas y entonces les había dado la victoria, y es por eso que esta hija de Jefté sale a recibirlo con danza y con pandero. Y aquí también tenemos un ejemplo de que esta persona, esta mujer, era una danzora obediente, ¿no? Les voy a pedir que revisen cada uno de los versículos, pero no solo eso, sino que lean el capítulo completo para que entendamos, ¿no? De lo que se trata. Y entonces ahí también van a entender por qué fue obediente, porque ella obedeció a su padre, ella obedeció a Dios a pesar de lo que eso implicaba, ¿no? Y ahora tenemos también Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Estos versículos hablan de David, de la danza de David. Tenemos Salmo 149:3 y Salmo 154, que son los de alabarle con pandero y danza, etc. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no encontramos nada de la danza como tal. No nos dice la Biblia tal cual, danza, danzó, ni nada por el estilo, pero entendemos que el Señor es el mismo, ¿no? La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces entendemos a través de eso que si a Dios le agradaba algo antes, Dios es el mismo y aún eso le agrada, ¿no? Que si a Dios le desagradaba algo antes, Dios sigue siendo el mismo y aún eso le desagrada, ¿no? Y entonces el Nuevo Testamento en estos versículos nos habla más sobre el gozo, ¿no? El gozo manifestado en movimientos corporales, no como tal en la danza. Lucas 15, del 11 al 23, es el pasaje del hijo pródigo. Y aquí nos dice que después de su travesía, el hijo pródigo vuelve, y cuando llega a su casa y su padre lo ve, extiende los brazos y corre hacia él, ¿no? Y entonces después también manda a que se haga una celebración, ¿no? Porque su hijo perdido ha vuelto. Y luego en Hechos 3 del 1 al 11 también tenemos otro ejemplo. Aquí nos habla de cuando los apóstoles, bueno, específicamente Pedro, a través del poder del Espíritu Santo, sana a un cojo de nacimiento. Y entonces la palabra dice que lo sana y que entonces el cojo ya puede andar, ¿no? Puede andar sin ningún problema, y entonces se levanta y dice la palabra que da brincos, ¿no? Que se alegra y que manifiesta toda esa alegría, todo ese gozo a través de su cuerpo, que es lo que nosotros hacemos en la danza. Sale. Ahí déjenme